que predicar, quiero dar una enseñanza acerca de un tema que es muy importante para poder comprender la salvación y para poder entender por qué en la iglesia del Señor en general y en el mundo entero, hay diferentes tipos de personas. Por ejemplo, hay personas que hacen la confesión de fe, le piden a Dios que entre a sus vidas, pero no cambian su manera de vivir. No cambian, siguen siendo los mismos, pero vienen a la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia, siguen siendo los mismos que fueron antes. ¿Listo? Hay un grupo de personas así. Acá no hay ese grupo. En otra iglesia, lejos. Luego también hay un grupo de personas que de la misma manera aceptan a Jesús en el corazón, no viven una vida de pecado, una vida pasada, pero aquellos hermanos, si bien no se portan mal, o si bien no viven en el pasado, en el mundo, sí el Señor lo bendiga. Bendición para ser La verdad que nos pasa esto. Hoy ha sido un día un poco extraño, ¿no? No pasa esto normalmente. Se fue. Esa música que le ponen a los niños, ¿no? Esa música. Ahora sí. Y luego dice que hay un grupo de personas que, si bien es cierto no viven en el mundo, tampoco se ve en ellos un cambio real. Y no son 100% gente espiritual. Pero vienen también a la iglesia los domingos, escuchan un sermón, y siguen viviendo sus días de manera normal. Lo interesante es que todos creen que están haciendo las cosas bien. Lo interesante es que todos los cristianos piensan que están haciendo las cosas bien con Dios y que Dios los va a bendecir en algún momento y se van al cielo. Entonces, ¿cómo es? Porque también hay un grupo de personas que se esfuerzan diariamente y a pesar de que comete errores, se vuelve a levantar y sigue por adelante y persevera y son sinceros con Dios y son honestos con Él y luchan por su santidad, luchan por ser espirituales y ahí están. ¿Cierto que sí? Y hay un cuarto grupo de personas en la iglesia que viven su vida en santidad, agradando a Dios. La pregunta es, ¿por qué tiene que haber cuatro grupos de personas? ¿Por qué no todos son iguales? ¿Por qué el cristianismo no funciona para todos? ¿El problema es el cristianismo? ¿O cuál es el problema? Porque pareciera que hay diferentes tipos de evangelio. Hay un evangelio carnal, hay un evangelio medio carnal, hay un evangelio de esfuerzo, y parece un evangelio espiritual. Entonces uno tiene que entender qué es lo que dice la Biblia, cuál es el deseo de Dios, y cómo es que yo entro por la puerta de la salvación, porque no vaya a ser que cuando yo me presente delante de Dios, me digan, ¿y tú quién eres? Por favor, salimos de la cola que van a estar los hijos de Dios. Digo, pero yo también soy hijo de Dios. A ver, un momento. ¿Qué me hace a mí un hijo de Dios? ¿Qué me hace a mí merecedor de la salvación? Porque a veces pensamos que con una sola oración que hicimos en algún momento, o uno repitió la oración que alguien le enseñó, uno ya alcanzó la salvación. Y ya uno es cristiano y va camino para el cielo. De eso quiero hablar el día de hoy. ¿Sí?
Es un tema muy importante. Como digo, yo no voy a predicar, más bien voy a tratar de enseñar en el tiempo que me queda. Pero quiero que usted apunte y que usted esté atento a lo que vamos a compartir. ¿Sí? Vamos a leer varios versículos. Vamos a empezar con Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, 45 dice así, de la siguiente manera. Entonces les abrió el entendimiento, tenían la mente cerrada, ¿no? Y Dios les abre el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿A cuánto les pasa que a veces leen y no entienden? ¿Cierto? Dios tiene el poder de abrirte el entendimiento. Uno tiene que pedirle eso al Señor. Señor, abre mi entendimiento para entender las Escrituras. Porque a veces uno escucha una prédica y dice, eso yo nunca sabía, ¿cómo era eso? Ah, así era. Excelente. Porque a veces uno lee y parece que la Biblia estuviera en chino. Así que no entiende, pero ni pampa. Hay que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, una necesidad, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Listo? Era necesario que Cristo muriera, por eso murió. Porque si no hubiese muerto Cristo, no hubiese habido salvación. ¿Ok? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que el evangelio de Cristo es un evangelio de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tenga esa idea en su mente, de eso vamos a estar tratando. Otro versículo, Romanos 2, verso 4. Romanos 2, verso 4, dice así la palabra, una pregunta hace Pablo, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, porque Dios es bueno, es benigno, paciencia y longanimidad, o sea, que te espera y te espera, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde te guía? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Nuevamente esa palabra. O sea que Dios es paciente, Dios te espera, pero con un propósito. El propósito es que nos arrepintamos. ¿Listo? Un último verso para entender este concepto. Segunda de Pedro 3, 9. ¿Listo? Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que Él viene pronto, por segunda vez, ¿cierto? Y ya no viene a sufrir, sino que viene a reinar, ¿cierto? Viene a llevarse la iglesia y viene a atar al diablo, a vencerlo para siempre, ¿no? A destruir esta tierra y volverla a hacer, y que estemos con Él para siempre en la eternidad. Para eso viene. Ya no viene como vino la primera vez, como pobre, naciendo en un pesebre, siendo un siervo sufriente, sufriendo el agravio. Ya no. Esta segunda vez Él ha prometido que va a regresar por nosotros y para traer juicio a la tierra. Eso se llama la segunda venida de Cristo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Listo? Esa es la promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se muera,
que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué dice? Al arrepentimiento. Nuevamente esa palabra. Ahora, Dios no quiere que yo me muera, pero yo me voy a morir, ¿cierto? Todos vamos a morir. Pues ¿cómo se entiende esta palabra? Si Dios no quiere que yo muera, ¿por qué voy a morir? Si Dios es poderoso para no hacerme morir. Aquí está hablando de la segunda muerte, no de la primera, sino de la segunda muerte. Es decir, Dios no quiere que nadie en la tierra se vaya al infierno en la segunda muerte. No quiere, Él no quiere. Por eso es que Cristo ya viene pronto, pero ¿por qué no viene? Porque uno quiere que venga ya. Pero Cristo todavía no viene porque Él es paciente, porque quiere que todos tengan la oportunidad. ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy? Piensa en toda la gente que moriría. Claro, usted se salva, chévere, ¿no? Acá. Y su familia. Y sus papás, sus mamás, sus hijos, sus familiares, sus tíos, sus amigos. Que no se han arrepentido. Perecerían. Y ya no habría más oportunidad para ellos. Por eso es que Cristo todavía no viene, pero un día va a venir. Porque algunos piensan que Dios no va a cumplir su promesa y Dios cumple su promesa. Un día va a regresar. Pero Él está esperando que toda la gente proceda. ¿A qué? No dice que la gente venga a la iglesia. No dice eso. Ese es un término que se repite varias veces. El arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es importante. Es muy importante, pero ¿qué cosa es el arrepentimiento? ¿Qué cosa significa arrepentirse? El concepto de arrepentimiento no es muy sencillo. Si yo pudiera un sinónimo de arrepentimiento, de la palabra arrepentimiento, el sinónimo perfecto sería cambio. Porque en griego la palabra arrepentimiento se traduce como cambio de mentalidad y cambio de actitud. Así se traduce el significado de la palabra arrepentimiento. Pero el significado es más profundo. Y yo he estado estudiando este tema toda esta semana y yo he encontrado tres conceptos que para mí definen lo que es un arrepentimiento genuino. ¿Listo? Número 1. La primera parte de un arrepentimiento genuino es que yo tengo que experimentar un pesar genuino por haberle fallado a Dios. Un dolor. Yo tengo que entender que esa acción no le agrada a Dios y yo tengo que sentirme mal por haberle fallado a Dios. No es lo mismo como cuando, por ejemplo, un esposo engaña a su mujer por mucho tiempo y luego la mujer lo atrapa y el hombre llora. Perdona, bebé, amor, lo siento, yo ya te lo iba a decir, yo ya la iba a dejar. Claro, él está llorando, no por arrepentido, sino porque lo descubrieron. ¿Por qué? Porque si no lo hubiesen descubierto, seguirían las mismas andanzas. ¿Cierto que es así? Hay gente que llora, hay gente que se arrepiente porque ya la atraparon y está encarcelada y ahí se acuerda de Dios. ¿Por qué? Porque como ya lo atraparon, se arrepienten y sienten dolor por lo que han hecho y así, si yo hubiese sabido que dice que acababa así, nunca lo hubiese hecho así, pero si no te atrapaba, ¿iban a seguir? Claro que sí, porque eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para yo sentirme mal, yo primero tengo que entender qué cosa le desagrada a Dios. Vivimos en un mundo que no respeta a Dios. Vivimos en un mundo que no honra a un Dios santo. Vivimos en un mundo en donde Dios es un Dios bueno, bonachón y que soporta todas las cosas. Cuando la Biblia enseña que Dios es santo y que Él no tolera el pecado. Y si Él no tolera el pecado, nosotros tampoco deberíamos tolerarlo en nuestra vida.
Por eso es que Dios nos exige arrepentirnos, cambiar nuestra actitud, nuestros pensamientos frente a la vida. Porque si yo no me arrepiento, no voy a alcanzar lo que Dios tiene para mí. ¿Me dejo entender? Porque el arrepentimiento implica cambio. Yo tengo que cambiar. Primero que nada, tengo que cambiar mis pensamientos. Tengo que entender que Dios es santo, tengo que leer la palabra con la actitud correcta y entender que Él no negocia sus principios. Porque la obediencia a medias es desobediencia completa. Yo tengo que entender que si Él dice A, es A. Yo no tengo por qué negociar con los principios de Dios y sacar mi propio evangelio creyendo, tratando de interpretar a Dios para mi conveniencia. Dios me dice arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Cambia. Pero ¿cómo cambio? Aquí está lo que yo quiero que tú hagas. Lo que tú hacías antes estaba mal. Eso es lo que quiero que hagas. ¿Cómo voy a cambiar? Como está escrito aquí. Lo que la Biblia dice, eso tengo que hacer. Esa es la medida. Cristo es la estatura. ¿Me dejo entender? Entonces, yo siempre digo, la iglesia no salva a nadie. Cristo es el que salva. Y la salvación, el arrepentimiento es la puerta a la salvación. Si yo no me arrepiento, no entro. Yo puedo hacer una oración, yo no alcanzo la salvación. Yo alcanzo la salvación, según la palabra, cuando yo estoy dispuesto a cambiar mi vida al Señor. Cuando yo dejo mi vida de pecado atrás y prosigo hacia adelante para hacer la voluntad de Dios. Es por eso que hay gente que todavía está en los caminos del Señor y todavía toma, todavía fuma, es una serie de cosas y piensan que se van a ir todos para el cielo. No funciona así, porque Dios es santo. Dios nos pide a nosotros que tengamos un entendimiento claro de qué cosa significa pecado para Él. Y lo que es pecado para Él tiene que ser pecado para mí. Como por ejemplo, ¿no? Estaba contando esto ayer que estuve en el trapecio. Estos programas que nos bombardean, ¿no? Los programas de la televisión peruana, no solamente de la televisión peruana, de la televisión en general, la gran mayoría son recargados de erotismo, recargados de sexo, bastante, ¿no? Bombardean nuestra vida, bombardean a nuestros hijos con un montón de contenido sexual y con un montón de principios que no son bíblicos. Por ejemplo, ¿no? Este programita que sale, esto es guerra, ese programa, es una producción. Ahí salen las chicas, no salen en tanga, no salen así, los chicos salen pero semidesnudos, concursan, etc. Y los adolescentes y niños son hinchas, ¿no? Son sus héroes, ¿no? Porque son deportistas, porque son competitivos, ¿no? Yo soy cobra, yo soy león, no sé qué cosa, ¿no? En fin, ya. Yo he tratado de analizar porque mi hija mira este programa, yo soy responsable por ella, entonces yo le he prohibido que ella vea este programa porque ella tiene 10 años nada más. ¿Y sabes qué? No vas a ver ese programa, no, papá, nada, no lo ves, se acabó. Y por esto, ¿por qué? Por ejemplo, un ejemplo de muchos ejemplos que hay. Esta semana, 2 competidoras han salido embarazadas. Lindas. Bueno, y las entrevistas, ¿usted qué piensa de este embarazo? Ay, sí, yo fui, estaba mirando, y no me vino la regla, entonces me fui a la farmacia como siempre voy, cuando no me vino la regla y me hice la prueba. Qué bonito, ¿no? Y salí embarazada. Ay, que el Señor me ha bendecido con un angelito. Entonces yo digo, se ha saltado todos los pizzazos, ha fornicado, está en desobediencia delante de Dios. Ahora, lo curioso es que habían 2 parejas. Y el chico primero había estado con la otra, ¿cierto que es así? Y le había hecho todo un show, le había hecho que la amaba mucho, después terminaron y se metió con ella. Ahora ella salió embarazada y ella también. Y estaban los 4 felices. Y decía, ¿qué mensaje están dando la juventud? La promiscuidad, que la fornicación está bien, contra que hay amor, que pueden convivir, es un pecado.
Y tú no vas a entrar al cielo si tú estás conviviendo, no entras al cielo, porque la Biblia dice que no entras. El mensaje de la cruz es duro. Jesús dice cambia, porque si no cambias, no entras. Es lo que la Biblia enseña. Y es mi responsabilidad como pastor decirles esto, porque no vayan a hacer que no, pues el pastor Pedro me dijo. Y Dios me diga, ven para acá. No, porque Dios es un Dios santo y Dios exige santidad a nosotros. Por eso es que pide arrepentimiento, por eso es que pide cambio, por eso es que tenemos que esforzarnos por agradar a Dios. Dios es bueno, dice la Biblia, pero su amor y su paciencia espera con paciencia que tú te arrepientas y cambies. Ahora, ¿cómo yo voy a tener pesar si lo que yo pienso del cristianismo y de la palabra y de la vida está bien? Si lo que yo pienso está bien, entonces no me voy a alinear a lo que Dios piensa. Porque si yo sigo pensando que mi pecado lo puedo justificar, entonces no estoy de acuerdo con Dios. La palabra confesión viene de un término griego que se llama homologeo, con H, homologeo, que significa estar de acuerdo con a quien yo le estoy dando confesión. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si Dios viene y me dice, Pedro, tú has pecado en esto, en esto y en esto. Yo para confesar mi pecado delante de Dios, cuando dice, Señor, perdóname. Yo he pecado en lo que tú dices, en esto, en esto y en esto. Perdóname y ayúdame a hacer las cosas bien. Pero si yo pienso que no orar, no venir a la iglesia, es normal. No ayunar, no hacer las cosas bien, no mentir, no robar, es normal. Entonces no estoy de acuerdo con Dios, porque Dios dice otra cosa. Dios dice sus principios, y para que yo pueda estar en comunión con Él, tengo que estar de acuerdo con Él. Porque si no, mi corazón no se ha arrepentido. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5.